Vamos a continuar nuestro estudio de profecía bíblica los días domingos en la tarde, tan importante, ¿cierto?, para la iglesia. Parece ya una redundancia, pero es muy importante recordar eso. Estamos en tiempo en que la profecía bíblica, a diferencia de unos quizás 20, 25 años atrás, era parte del mensaje de la iglesia de Cristo. Uno se venía llenito de las reuniones porque siempre había una mención a lo inminente, ¿cierto?, a que Cristo podía volver en cualquier momento. Algunos entendidos dicen que a partir del año 2000 las cosas cambiaron, hubo como un cambio brusco en la percepción del cristianismo en las iglesias. Muchos esperaban algo podía pasar ese año 2000 tan lleno de especulaciones, ¿se acuerdan? Y yo me acuerdo cuando predicábamos en las calles sobre el año 2000 y la gente esperaba algo y preguntaba y había interés, pero vimos que llegó el año 2000 y siguió todo normal, ¿ya? El tema es que el mundo se pone más incrédulo, pero la iglesia no debiera ponerse así, sino que la iglesia debiera mantener aún más alto el pendón de Jesucristo respecto a su inminente regreso. Pero las cosas cambiaron y ahora ya las cosas van de mal en peor. Ahora es muy difícil encontrar una iglesia donde destine al menos una reunión, ¿no es cierto?, hacia las profecías bíblicas. Y lo digo, hermano, no con un interés de vanidoso, de decir nosotros somos distintos, mejores. No va por ahí la cosa, que no se interprete así. Sino hacer un llamado a los hermanos también, que si no son de nuestra congregación, también podrían ellos motivar a sus líderes a volver a la escuela antigua, ¿cierto?, a volver a las profecías bíblicas. ¿Por qué? Porque la profecía bíblica nos permite discernir el presente, ¿ya? Todo lo que vivimos, las inquietudes, el ambiente medio, lo voy a decir así, medio rancio que hay en el ambiente económico. La otra vez salió una noticia que no es de interés especulador o paranoico, ¿no es cierto? Conspiranoico, como se dice. En Europa se están preparando con un kit de sobrevivencia de manera oficial. ¿Por qué? Porque no saben lo que pueda venir, una guerra, alguna escasez, una pandemia, y están sugiriendo, ¿no es cierto?, el adquirir un kit de sobrevivencia. En ese ambiente, los creyentes tenemos, a pesar de que nos llenamos a veces de inquietud, pero tenemos paz. ¿Y sabe por qué? Porque el futuro le pertenece al Señor y está todo así, detalladamente visado. Las profecías bíblicas son para eso, para comprender lo que viene. El día de mañana, no sé cuándo, todo lo que está escrito, lo que estamos estudiando, se va a cumplir así, tal cual. Esa es nuestra confianza en las profecías bíblicas. Y el hecho inminente que estamos esperando nosotros como la iglesia de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia. Ya la iglesia puede ser arrebatada en cualquier momento, no necesitamos que se cumpla ninguna señal, los creyentes del primer siglo así lo esperaban y nosotros debemos seguir esperándolo de la misma forma. Y una vez que seamos arrebatados, viene un periodo de tribulación, de prueba, de juicio, como lo decíamos en la mañana, el juicio de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios se va a desatar en este mundo, y viene un periodo enmarcado en 7 años porque lo vamos a hablar también ahora, es lo que indica la profecía bíblica, no es una conjetura nuestra, arbitraria. 7 años que van a estar divididos en 2 etapas, primeros 3 años y medio y segundo 3 años y medio. Es decir, la primera mitad, una aparente paz y seguridad. Todo lo que anhelamos nosotros, anhelamos vivir en paz, en seguridad. A mí me sorprende, siempre me llama la atención cómo han adquirido importancia, relevancia estas dos palabras, incluso en el ámbito secular. Hasta los políticos dicen paz y seguridad. Y nosotros como creyentes decimos, vaya, si eso está escrito en la profecía bíblica, dirán entonces paz y seguridad, y entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. De modo que la primera mitad es de un engaño, una falsa paz, una falsa seguridad, dirigida por un personaje que la Biblia lo llama el anticristo. Daniel lo llama el príncipe que ha de venir, que lo hemos estado estudiando, ¿cierto? Y en otros pasajes aparece como la bestia. Juan también lo llama así en el Apocalipsis. Por lo tanto,
Este anticristo se presenta como creyente, va a hablar cosas maravillosas, la gente va a decir, ¿quién como la bestia? No, no va a decir la bestia, nosotros sabemos que es una bestia desde ya, pero van a decir, este es el personaje, este es el líder que necesitábamos, que pusiera orden en el planeta. La gente va a estar por 3 años y medio muy felices, muy dichosos, pero son 3 años y medio que pasan volando, y los 3 años y medio es donde este anticristo se saca la máscara y muestra su ferocidad, muestra ser realmente el engendro de Satanás. Y como lo estamos estudiando, el punto de inflexión de todo esto es precisamente la abominación desoladora. Y que tiene que ver con algo que va a ocurrir en un lugar específico que se llama el Templo de Jerusalén. No puede ser interpretado de otra forma, sino tal cual como lo hemos estado viendo, esta abominación horrorosa, en donde el anticristo ahí va a exigir ser adorado. La semana pasada, mis hermanos, yo los quiero nuevamente remitir aquí al pasaje de Mateo 24, por favor, versículo 15, donde ya leíamos y la semana pasada hacíamos un análisis un poco de la cronología de todo esto, que a veces se torna un poco complicado de entenderlo, ¿cierto? Un poco enredado. No sé si trajeron sus calculadoras. Hay prueba hoy día, ¿ah? No se preocupe. Pero sí traje unas láminas, hermanos, porque los hermanos decían que bueno sería ver unas láminas, porque la imagen ayuda más que 1000 palabras, ¿cierto? Pero leamos primero el pasaje, dice Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Es decir, nuestro Señor Jesucristo está remitiendo a sus discípulos a leer las profecías escritas aproximadamente 600 años antes de Cristo. Daniel, podríamos decir que es el profeta que nos presenta una profecía que nos da la base para comprender todas estas cosas. Desde Israel que desobedeció, desde Israel que fue deportado, ¿se acuerda? Fue deportado a Babilonia. Bueno, el reino estaba dividido, ¿cierto? El reino del norte, los asirios hicieron su trabajo, y el reino del sur, los babilonios se llevaron a las tribus de Benjamín y Judá a la antigua Persia, al reino caldeo de Nabucodonosor. Todo eso lo hemos comentado. Bueno, todo eso lo aprendemos a través del profeta Daniel. Y cuando él oraba, él preguntaba sobre esto. Y eso es lo que vamos a ver ahora. No sé si podemos presentar las diapositivas, hermano, desde la primera hasta la 1000. No, estas no son tantas. Son como 3 o 4, hermano. Si la idea es complementar. Mire, ya la lectura la hemos hecho, ¿cierto? Está ubicada en Daniel 9, 24 al 27. Si quiere usted lo abre ahí como referencia, muy importante también tenerla siempre la palabra como referencia. La otra vez me acordaba de esto. El Señor llama nobles a aquellos que confirman en la Escritura lo que tal o cual podría estar acá, enseña. Y eso es muy noble, muy importante. No debemos creerlo porque lo dice el hermano tanto, sino porque lo dice la Escritura. Eso es muy importante. Entonces, Daniel, aquí en el capítulo 9, esto está escrito en el año 1 de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, aproximadamente el año 538 a.C. ¿Cuál es el contexto? Lo hemos comentado muchas veces, pero por nuestra memoria es frágil, es bueno repasar, ¿cierto? Daniel leía atentamente las profecías. Eso es lo que usted va a descubrir en el capítulo 9, inclusive desde el versículo 1. Leía atentamente las profecías, específicamente al profeta Jeremías. Porque el profeta Jeremías, en el capítulo 25 principalmente, anuncia este castigo que Dios, ¿no es cierto?, entregó al pueblo por no haber guardado, a ver si me ayudan mis hermanos, hermanas, no haber guardado ¿qué? El año sabático. Había que dejar descansar la tierra. Pero voy a decirlo en términos muy actuales, en este apetito consumista del culto al capital, le tomaron el gustito a la producción y no hicieron caso, ¿no es cierto?, no consideraron el mandamiento y siguieron explotando la tierra. El Señor, tal cual se los advirtió en Deuteronomio, los castigó.
De eso estaba hablando el profeta Jeremías, ¿cierto? Y Daniel leía las profecías de Jeremías. Y precisamente respecto a la desolación de 70 años. Daniel es movido en oración y humillación y reconocimiento de la soberanía de Dios, comienza a pedir dirección y el Señor Jesucristo le envía al ángel Gabriel, como lo dijimos la semana pasada, para revelarle los tiempos, esto es muy importante, tiempos en el sentido de época y tiempos en el sentido de cronos, de años, de secuencia del tiempo. Acuérdense que nosotros aprendemos de la Biblia dos conceptos de tiempo. Cuando uno dice el tiempo final es una época. Cuando hablamos de las 70 semanas, hablamos de una cronología de 77, ¿cierto? Que son 490 años. Bueno, lo vamos a ver. Y el ángel Gabriel le comienza a revelar todo esto. La próxima. Vamos a decirle next al hermano ya. La profecía de Jeremías respecto al cautiverio en Babilonia durante 70 años. Jeremías, ahí lo tiene ahí como referencia, Jeremías 25, 11 al 12. No lo vamos a leer hoy día porque no es nuestro tema específico. Pero eso es lo que básicamente estaba leyendo Daniel. La ley del reposo de la tierra, lo que les comentaba, Levítico, muy bien, ahí está el cursor mostrando Levítico 25, 1 al 4. Estamos modernos, ¿ah? ¿Sí? Esto yo lo manejo con la mente. Después dice, advertencia al quebranto de la ley, Levítico 26, 14 al 16. Pero esto no queda allí, ¿ah? El Señor si bien castiga a su pueblo, pero como es un pueblo de Dios, como es escogido de antemano, no lo desecha, sino que hay esperanza para Israel. Levítico capítulo 26, verso 44. Eso básicamente involucra el estudio de esto de las 70 semanas. Vamos a la próxima, por favor, mi hermano. ¿En qué consiste una semana? Esto lo hemos comentado varias veces, pero lo vamos a comentar nuevamente mirando esto, porque es muy importante. La traducción literal de 70 semanas, más que semana, es 77. ¿Ya? Esa es la expresión literal que aparece en el hebreo. Y si usted se fija, ahí hay unas letras que nadie entiende, ¿no es cierto? Por un lado está las letras en hebreo que significa literalmente 70, es decir, al lado izquierdo de su pantalla, de lo que está viendo usted, ¿cierto? ¿Estamos bien o no? ¿Lado izquierdo? Sí. Sí, y al lado derecho, encerrada en una línea segmentada, la expresión chahuín, ¿cierto? Que tiene que ver con semanas o sietes, es decir, 70 semanas. Así se traduce de manera más clara para nosotros. 70, 7 o 70 semanas. La próxima, por favor. ¿Ya? Ahí está. Esta es la gran pregunta que surge cuando nosotros no entendemos la diferencia entre semanas de días y semanas de años. Para nosotros, en nuestro lenguaje, en nuestra cultura, ¿cierto? Exclusivamente semanas es semanas de días, ¿cierto? Una semana está compuesta por 7 días. Por lo tanto, nosotros vemos ahí en Daniel 9:24, cuando le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Note que interesante, es una cronología. 70 semanas están determinadas, esto es de antemano, determinadas, decretadas por Dios, sobre tu pueblo, es decir, Israel, no es la iglesia, esto es muy importante, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, no es Santiago, no es Buenos Aires o qué sé yo, no, es Jerusalén. Es Israel y Jerusalén, eso es muy importante. Por eso esta profecía es para Israel, no es para nosotros. Ahora, de aquí desprendemos la cronología para nosotros. Nosotros estamos en un verdadero paréntesis. Por eso que nosotros desaparecemos sin ninguna señal previa. Así como aparece la iglesia, así será arrebatada. Luego que la iglesia sea arrebatada, continúa este conteo final hasta la consumación de los tiempos, ¿sí? Ahí es cuando usted lee, por ejemplo, 70 semanas están determinadas, al final del párrafo, en la parte de arriba, ¿cierto? Donde dice Daniel 9:24, aparece la palabra chahuín, ¿ya? Donde aparece la palabra semanas. Ahí está, 70 semanas. Fíjese una cosa, aquí le voy a dar un dato. Lea, por favor, en su Biblia, Daniel 10:2. Vamos a la lectura del versículo 1 para que se entienda un poquito, del 1 al 3.
Lo vamos a leer y primero y después nos vamos a ir a la diapositiva. Daniel 10:1. En el año tercero del rey de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Note, aparece la palabra semana. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Bien, aquí aparece nuevamente la palabra semanas. Entonces la pregunta es, ¿por qué en este texto, o en estos dos textos, ¿cierto? Daniel 10:2 y 3, aparece la semana y nosotros decimos, ¿por qué aquí no son semanas de años? ¿Cierto? ¿Por qué tienen que ser semanas de día? ¿Hay una arbitrariedad de por medio, una cosa antojadiza? Como decir, es que yo digo que aquí son de día, se acabó. No, eso no tiene valor. Vamos a la diapositiva. Como dijo un hermano, el hebreo es bastante descriptivo. Es decir, nosotros aprendemos que en este pasaje de Daniel 2 y 3 aparece la palabra semana y decimos que es de día, porque la acompaña una palabra hebrea, lo hemos dicho en otra oportunidad, no sé si usted se acuerda, que es la palabra yamín, arriba, que es días, es decir, el hebreo nos deja en oscuridad al arbitrio de nuestra interpretación. En Daniel 9 no aparece la palabra yamín, por lo tanto la interpretación es que son semanas proféticas que consisten en semanas de años, es decir, cada semana son 7 años. Pero acá aparece la palabra yamín en el versículo número 2, que nos permite entender que Daniel dice en el versículo 2, estuve afligido por espacio de 3 semanas de días, no de años, ¿ya? Y en el versículo 3, abajo, nuevamente la palabra que dice aquí Daniel, hasta que se cumplieron las 3 semanas, aparece esta palabra que acompaña el término chawín, que es la palabra yamín, que nos permite interpretar correctamente que se trata de semanas de días. Qué importante eso, ¿sabe por qué esta lámina? Ahora sí la achicamos, porque nos permite estar tranquilos y garantizar la interpretación correcta. Cuando nosotros nos vamos, y lo leímos creo la semana pasada en Levítico, ¿cierto? 25, donde contarás las semanas de años, es decir, cada semana equivale a 7 años. Y Dios ha determinado 70 semanas de años para la restauración de Israel. 70 semanas de años equivalen a 490 años, ¿sí? 490 años. De las cuales se han cumplido, ¿cuánto? 483 años. Por lo tanto, quedan 7 años pendientes. Y ese año, esa semana mejor dicho, que equivale a 7 años, va a comenzar su conteo posterior. No voy a decir inmediato no, pero posterior. ¿A qué cosa? Al arrebatamiento de la iglesia. Puede ser un mes después, 2 meses después, no sabemos, no dice la Biblia cuándo, pero sí entendemos que eso no puede ser considerado como un conteo final, sino a partir del arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? Eso espero que se haya aclarado, hermano, el día de hoy, para que también saque ahí su conocimiento, quizá una fotografía, y después lo estudie en su estudio personal. No sé si hay otra diapositiva, hermano, ¿no? Parece que esa es la última. Sí, perfecto. Entonces, el día de hoy, habiendo comentado eso, quiero que observemos un elemento, no sé si alcanzo a terminar esta noche o quizás la próxima semana. El hecho de la abominación desoladora trae consigo la manifestación acérrima, visceral, del odio al pueblo de Dios. Ustedes saben que Israel, por ser el pueblo escogido de Dios, es odiado, ¿ya? Es un odio visceral, ¿ya? Es como un odio per se. Por el hecho de ser de Israel, se le odia. No hay razones, podrían levantarse algunos argumentos, ¿no es cierto? Pero esto data de miles de años atrás, hermano, desde que Israel es Israel.
Yo quiero que veamos algunos pasajes. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, vamos a partir allí. Esto lo vamos a comparar con nuestra propia realidad, hermanos. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, capítulo 7, perdón. Dice el versículo 6, ahí está, Deuteronomio 7:6. Note cómo le dice el Señor a Israel: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Pueblo santo significa pueblo apartado. Dios apartó. Usted dirá, yo diré, bueno, ¿y por qué Israel? La respuesta a lo mejor parece simple. Porque Dios es soberano. Él escoge a los que Él quiera. Eso es muy importante. ¿Se acuerdan cuando Cristo salió a buscar a sus discípulos? Él dice que llamó a los que Él quiso. Algunos pueden haber dicho, yo tenía más mérito. El soberano es Él. No son nuestros méritos lo que determinan la elección soberana. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ya lo hemos comentado. Existe el amor general, el amor que, como dice el Señor Jesucristo, ¿cierto? En Mateo, dice que hace salir su sol el Señor sobre justos e injustos, ¿ya? Es decir, hay un amor y una providencia general, pero hay también un amor particular, un amor especial que ha tenido por pura gracia, por un amor incomprensible, por ti y por mí. Ese coro que siempre cantamos, ¿cierto? Creo que es el 81. No sé si el 80, amor tan grande. No es amor tan grande. Grande amor, ¿ya? Profundo amor, sublime amor, es el amor de Cristo Jesús. Y después, ¿qué dice? No lo puedo entender, pero Él me ama. No hay una manera de explicar por qué el Señor nos ha amado. De la misma forma, el Señor amó a este pueblo, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7. Esto es muy importante. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Eso es muy importante. Les aclara que la base de su elección no es la importancia del pueblo, no es la capacidad del pueblo, no es lo que ellos tenían para darle, no, era un pueblo insignificante. Sin embargo, el Señor depositó ahí su tesoro en ese pueblo. ¿Qué podemos decir ante eso? Nada. Cerrar la boca y darle gracias al Señor. Y dice el versículo 8, la primera parte, sino por cuanto Jehová os amó. Eso es muy importante, la profundidad y el misterio de su amor. Los problemas con Israel comienzan desde que Dios lo escoge como pueblo particular. ¿Cuándo comienzan tus problemas, hermano? Yo lo voy a llevar inmediatamente a la relación nuestra con Cristo. Dice el Señor que los enemigos muchas veces, ¿quiénes serán? Los de tu casa. Se levantan enemigos cuando uno es creyente. No creas que dando testimonio de Jesucristo en tu trabajo, a donde te desarrolles, vas a tener, como Roberto Carlos, ¿se acuerda? Tenía 1 millón de amigos. No, nosotros vamos a ir escaseando de amigos. ¿Por qué? Porque el hecho de ser creyente genera un cisma. Y no es que uno ande peleando con la gente, pero el cisma de la verdad, el cisma de la luz sobre las tinieblas produce rechazo. Ahora, Israel fue puesto como luz a las naciones. Por lo tanto, tuvo muchos enemigos, hermanos, los cananeos, los amalecitas, ¿se acuerda? Los filisteos, para qué decir, los actuales palestinos, los egipcios, los asirios, los babilonios, los edomitas. ¿Se acuerdan los edomitas, los descendientes de quién? ¿Quién se acuerda? De Saúl. Los edomitas, acuérdense que dio una descendencia, Saúl, Edom, ¿cierto? Y que se transformaron en enemigos acérrimos de Israel. Era hermano de Israel, pues Edom, ¿qué dije? Saúl, perdón, no, Esaú, yo confundo los nombres, ustedes tienen que corregir, por hermano. Esaú, claro. Esaú es el hermano de Jacob, y la vida de Esaú fue una persecución brutal y acérrima contra su hermano Jacob. Ese es Edom, los edomitas, los moabitas, los amonitas, etcétera, etcétera. Vámonos a Éxodo, por favor, capítulo 1. Yo quiero que comencemos aquí en este marco de el antisemitismo y el odio a Israel. Este odio per se, lo voy a decir así, un odio porque Israel es el pueblo de Dios,
¿ya? El pueblo de Dios. Así como nosotros vivimos persecuciones por causa de Cristo, Israel es odiado por ser el pueblo de Dios. Y vamos a tener por ahí ciertas opiniones que nos denostan a nosotros por creer esto. ¿Cómo puedes creer en un Estado genocida? Nos dicen, ¿no es cierto? Un Estado que mata niños y bebés. Yo creo que ninguno de nosotros valida todo lo que ocurre allá en el conflicto israelí con los palestinos. Ninguno está feliz de que los niños palestinos estén muriendo, o viceversa, porque muestran una parte nomás. No es un asunto geopolítico el que nosotros nos sustenta. Israel es el pueblo de Dios. Todas las guerras que existieron en el pasado, las que existen en el presente y la que va a ocurrir en el futuro, nosotros vamos a estar en la gloria, antes que nosotros volvamos con Cristo, van a ser sangrientas, hermano. Va a haber mucha mortandad en eso. Entonces vemos algo muy importante respecto a este odio a Israel a partir de la base de la abominación desoladora, que va a ser la última y brutal persecución antijudía, antisemita. Cuando hablamos de antisemita es antijudío, porque viene de Sem, ¿cierto? Un hijo de Noé, ¿ya? Entonces todos los descendientes de Sem, en este caso Israel, son los semitas. Por eso que se habla de antisemitismo. Leamos aquí el libro segundo de Moisés, capítulo número 1. Vamos a dar lectura, hermanos, Éxodo capítulo número 1, versículo 7 en adelante. Dice así, Éxodo 1, 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Deténgase allí. Donde llega Israel hay bendición, ¿sabía usted? Bendición material y terrenal. ¿Sabe por qué? No porque ellos lo merezcan, porque Dios les prometió prosperidad terrenal. Esa es la gran diferencia con nosotros, y quiero siempre poner ahí el destacador ahí, hermanos, subrayar todo eso, porque hoy día se enseña que usted como creyente es parte de la Israel espiritual, y Dios prometió a Israel prosperidad. Por lo tanto, nosotros también tenemos que reclamarle al rey que nos prospere. No podemos pensar en chiquitito, tenemos que pensar en grande, ¿cierto? No confundamos las cosas. Israel es Israel, promesas y recompensas terrenales. La iglesia, un pueblo espiritual con promesas y recompensas celestiales. Así lo dice la Sagrada Escritura, así lo enseñaron los apóstoles. Lo demás es puro humo, hermanos. Y si alguien está escuchando por primera vez esto y dice, si en mi iglesia me enseñan esto, ¿qué le tenemos que decir? Salid de ella, pueblo mío. Salid de allí. Bueno, eso es lo primero. Israel comienza a ser prosperado, ¿dónde? En Egipto. Llegan a Egipto por voluntad soberana de Dios. Dentro de todo, esto es lo que a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo llegó Israel a Egipto? Llegó a partir de un hecho egoísta, de un hecho lleno de envidia de los hermanos de José. Ellos lo envidiaban, ¿y sabe por qué lo envidiaban? Porque Jacob, ¿cierto? Tenía a su hijo favorito y le dio una túnica de colores, ¿se acuerda? Entonces los hermanos se alegraron y dijeron, qué bien, José, qué lindo, que mi padre te bendiga. No, los hijos se ponen celosos, se ponen envidiosos. Y a pesar de uno a veces, y lo digo como padre, de procurar, porque uno siempre falla, de procurar criar a los hijos en una imparcialidad, en la mañana hablábamos de eso, aún así está la carnalidad de sentirse por A, B o C motivo envidiosos. Los hijos de Jacob tuvieron envidia contra José y los canallas lo vendieron, lo metieron en un pozo, lo dejaron ahí, arrancaron y fue vendido y se lo llevaron los madianitas, ¿se acuerda? Y llega a Egipto un desamparado José, desamparado del hombre, pero no de Dios. Porque Dios permitió todo eso, y el mismo José lo declara, para preservar al pueblo de Dios. Es decir, ahí uno entiende, dentro de la aflicción y la prueba, siempre las cosas nos ayudan a bien, hermanos. A veces uno no entiende en el momento, pero después avanza. Mire, esta era la bendición que Dios tenía en toda esa dificultad tan injusta que viví. La bendición viene después y la entendemos después. Entonces,
Israel llega allá porque José, siendo un alto personero del gobierno de los faraones, preserva al pueblo de la hambruna que vino a la tierra. Israel estaba muy bien, y aquí lo dice el versículo 7, comenzaron a fructificar, a multiplicarse, a crecer, aumentaron, fueron fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Un pueblo realmente fructífero. Versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Empezaron los problemas, ¿se fija? Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Se preocuparon de que estaban creciendo mucho. Versículo 10, ahora, pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Verso 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Comienza el odio a este pueblo. Acuérdense que comienza una nueva dinastía de faraones. Los antiguos faraones conocían a José, conocían el historial de José, quién fue José, el fruto y el testimonio que dejó José ahí en Egipto, pero murió José y vino una nueva dinastía de faraones. La dinastía Set, y vino Ramsés, podríamos decir, acérrimos enemigos de Israel. Entonces ahí es cuando uno se pregunta por qué Dios permite todo esto. ¿Por qué no permitió que crecieran, se multiplicaran y fueran prósperos y fueran felices, como uno lee los cuentos, ¿cierto? Y fue feliz por toda la vida, dice. No, Dios siempre permite las aflicciones porque Él tiene un propósito más allá de lo temporal, más allá de lo cortoplacista. Dios permite la aflicción, Dios levanta inclusive tempestades, lo hemos dicho muchas veces, ¿se acuerda? Dios levanta incluso gobernantes que a lo mejor, le digo por ejemplo en este caso hermanos que viven en Venezuela, que están ahí muy preocupados por todas las cosas que pasan, bueno, ellos también, algunos entienden que Dios es soberano y levanta a quien quiere. ¿Y qué tiene que hacer uno? Mirar hacia arriba, no despotricar contra el régimen, sino que mirar hacia arriba, Señor, enséñame cuál es la gran lección, para qué todo esto que estamos viviendo. Dios permite que se levantara este nuevo rey, este nuevo faraón, y comienza a mirar con ojos antisemitas a los judíos. Estos son muy prosperados, estos son muy capacitados, ¿cierto? Tienen mucha prosperidad, se multiplican, capaz que se unen a nuestros enemigos y se vayan en contra de nosotros. Así que hay que cortar la multiplicación. Acto seguido se mandó a que se mataran los varones, ¿se acuerda? Y de allí el Señor preserva a este gran Moisés del cual estamos nosotros comentando. Entonces comienza una historia larga, yo voy a decir larga porque es hasta el día de hoy, de odio a este pueblo. Cuando usted ve, por ejemplo, cómo Israel recupera su tierra ahora, en el siglo XX, ¿cierto? Hace poco entre comillas, el 14 de mayo de 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial, eso realmente era un desierto, hermano. La tierra de Israel era un desierto. Fue convertida en un corto plazo en un vergel. Es decir, uno ve cómo Dios prospera esa tierra y Dios prospera ese pueblo. La gran, ¿no es cierto?, extensión de Israel es árida, pero el Señor ha permitido que sea la gran productora de verduras, de frutas, de hortalizas, de leche. Una cosa increíble. Los grandes médicos están en Israel, los grandes estrategas de guerra, las armas que produce Israel, si lo llevamos al punto de vista de estrategia, ¿no es cierto?, de ejército, todo esto, son israelíes.
Para los que no sabían, gran parte del armamento que se maneja en Chile son de Israel. Por lo tanto, uno ve, hermano, que algo pasa con ese pueblo. Hay que ser muy ciego, muy tosudo para no reconocer que Dios mantiene su promesa para con este pueblo. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? La odiosidad de los que lo rodean. Este pueblo es peligroso. Nosotros dijimos una vez, lo comentábamos, cuando llega Israel, llega a ocupar una pequeña parte, en 1948. Después comienza la guerra de los 6 días, ¿cierto? Y comienza a ampliar su territorio. Y en un momento Israel se vio peleando con, lo hablábamos, ¿no es cierto?, 3 o 4 países simultáneamente, incluyendo Egipto. Entonces, incluso cuando los israelitas ya estaban llegando al Cairo, y ahí hubo una intervención política, ¿no es cierto?, y frenó todo eso para no producir más problemáticas, porque Israel seguía avanzando. Entonces, los enemigos saben que Israel no es llegar y atacarlo. Por lo tanto, este odio, hermanos, es histórico. Yo quiero que veamos un par de ejemplos en las escrituras de este antisemitismo, así, de manera literal, y que las escrituras nos muestran. Vámonos al libro de Esther, por favor. Libro de Esther. Lo veníamos conversando, ¿cierto?, en el viaje cortito, aquí al local. Libro de Esther. ¿Sabe usted que el libro de Esther tiene una particularidad? A ver, ¿quién me ayuda? No es mencionada la palabra Dios, ¿ya? Porque debemos entender que el Señor, en su soberanía, así lo permitió y omitió su nombre, pero no omitió implícitamente lo que Él hizo precisamente por este pueblo, por el pueblo de Israel, cómo lo preservó, ¿cierto? Vámonos al libro de Esther, ¿no es cierto? Vamos a dar lectura. Aquí está. Capítulo número 3, por favor. Claro. Capítulo número 3. En el resto del tiempo que nos queda, pues ya se nos fue, vamos a dar lectura a un buen pasaje acá. Dice así, Esther capítulo número 3, versículo 1. Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, anote ese nombre, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Note el pero este. Pero Mardoqueo era un hebreo. ¿Qué relación tenía con Esther Mardoqueo? ¿Quién se acuerda? Era tío, ¿no? Se cuidaba de esta mujer que llegó a ser reina ahí, ¿no es cierto?, del rey Asuero, mujer del rey Asuero. Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Note la fidelidad de este Mardoqueo. Así como me acuerdo de Daniel, con sus amigos, llegaron al reinado de Nabucodonosor, rey caldeo, y tampoco se sometieron a la cultura caldea, ¿ya? Y el Señor los bendijo y el Señor los guardó y los preservó. Sigamos leyendo, versículo 3. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Verso 4. Aconteció que, hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron ¿a quién? A Amán. Este es un tipo de anticristo, es un tipo de antisemita, Amán. Para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él le había declarado que era judío. Versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante del rey, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir, no solamente a Mardoqueo, destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Verso 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar.
que es lo mismo que el mes de Purín, la fiesta de Purín, la vamos a comentar, se celebra en marzo. Y dijo Amán al rey de Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Mire cómo insidiosamente, ¿no es cierto?, quería soliviantar el ánimo del rey Asuero para poder exterminarlo. Estaba pidiendo un genocidio, así como ocurrió con el famoso Adolf Hitler. Verso 9. Si place al rey, esta expresión tan coletera perdón, la expresión tan arrastrada, si le place al rey, como haciéndose el correcto, decrete que sean destruidos y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Él vil dinero en todas partes. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, subraye eso, y le dijo: la plata que ofreces será para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él, mire lo que dice, lo que bien te pareciere. Verso 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los principales de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de, note, destruir, matar y exterminar, note la palabra, exterminio, exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, o Purim, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito, que se dio por mandamiento en cada provincia, fue publicado a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente. Todo esto es importante, Cuando alguien quiere hacer un daño brutal, todo lo agiliza. Salió todo rápido por mandato del rey y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Bueno, lo que se avecinaba aquí era una masacre. Era literalmente un genocidio. Todos sabemos la historia que ocurrió después, ¿ya? Se entera la reina Esther de todo lo que Amán estaba, ¿no es cierto?, tramando con sus ideas antisemitas, un odio no solamente a Mardoqueo, sino que a los judíos, si usted lo nota. No es algo puntual con la persona, sino que es un odio visceral, per se, al pueblo de Dios, al pueblo judío, y lo que quería era exterminarlos. Y la reina Esther interviene ante el rey Asuero y el Señor permite que ese genocidio no se lleve a cabo. ¿Sabe usted? Y con esto termino. Hasta el día de hoy los judíos celebran la fiesta de Purim. Así se le llama, la festividad de Purim, que es el 12º, ¿no es cierto?, mes del año. Es como diciembre para nosotros, ¿cierto? Pero para ellos el 12º, que es el mes de Purim. El primero es Nisán, que ya los estamos iniciando, por eso que hablamos de la Pascua pronta, ¿no? El mes de Nisán, el 14 de Nisán, donde se celebra el Pesaj. Y la fiesta de Purim que celebran los judíos hasta el día de hoy es precisamente conmemorar la salvación que Dios, el Dios de Israel, permitió, ¿no es cierto?, librándolos de ese terrible genocidio, de este tipo, voy a decirlo así, este tipo de anticristo que apareció ahí en el tiempo del rey Asuero con la reina Esther, llamado Amán. Uno de los primeros que vamos a comentar, ya la próxima semana avanzamos, con los que aparecen en el tiempo de Nehemías. Odio acérrimo, visceral, desde las entrañas, como este Chávez, ¿se acuerda que una vez dijo? Yo desde mis vientres, de mis vísceras, ¿cierto?, maldigo a Israel. Qué terrible, qué pobre hombre, podríamos decir. Como dijo la Escritura, y termino, como dijo el Señor, todo el que te bendijere, yo le bendeciré, y todo el que te maldijere, yo le maldeciré.